Bueno, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? ¿De qué tema estamos hablando? De la Iglesia, pero la Iglesia en general, la Iglesia universal de la cual forman parte todos los creyentes. Entonces, ¿de qué, José? Venga. De la Iglesia local, bien, de la Iglesia local. Lo primero que estuvimos viendo, y aquí alguna pequeña aclaración de lo que estuvimos viendo, es la definición bíblica de la Iglesia local. Y estuvimos viendo una serie de conceptos que, bíblicamente hablando, tiene que recoger una iglesia local, ¿verdad? ¿Cuál era el primero de ellos? El primero. Empezamos por arriba, venga. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿vale? Ese sería el primer concepto, la primera característica que tiene que tener la iglesia local bíblica, ¿de acuerdo? El segundo que estuvimos viendo, ¿cuál es? La iglesia estaba organizada, ¿verdad? Estuvimos viendo. Organizada por unos oficiales, ¿verdad? Por unos oficiales que la Biblia recoge que hay dos oficios en la iglesia, que son pastor y diáconos. Perfecto. ¿Cuál es la tercera? Hay un gobierno, y estuvimos viendo que hay 4 formas de gobierno, y estuvimos viendo que el gobierno bíblico, nosotros creemos que el gobierno bíblico es un gobierno que es democrático, bueno, sí, teodemocrático, pero empieza por O y termina en L, congregacional, ¿verdad? Un gobierno congregacional. Y luego estuvimos viendo por último 3 principios básicos propósitos principales que tiene que tener la iglesia. ¿Cuál era el primero de ellos? Predicar la palabra, y ahí podemos meter enseñar, evangelizar, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, predicación, explicación y evangelización de los no creyentes, ¿de acuerdo? El segundo de ellos, la adoración, correcto, la adoración a Dios y la comunión entre los miembros, y el tercero de ellos, eso es, llevar a cabo las ordenanzas, ¿verdad? Bautismo y cena del Señor. Estos serían los 4 temas que tendría que tener toda iglesia local bíblica. Ahora bien, porque luego hubo ciertas polémicas o comentarios o preguntas, etc. ¿Eso quiere decir que toda iglesia o una iglesia local que no tenga exactamente estos 4 principios es una iglesia local que no sea bíblica? Buena pregunta, dice ahí Chema, buena pregunta. Desde mi punto de vista, creo que toda iglesia local que quiera ser bíblica debe tener estos 4 principios o al menos aspirar a ellos. Me explico. Lo hablaba también el otro día. Nosotros, por ejemplo, la Iglesia Bautista Más Vida empezó teniendo reuniones, pues supongo que en casa del pastor, luego se tuvo un local, había muy poquitos miembros, y en ese momento, en esos principios, por ejemplo, no había diáconos. ¿Por qué no había diáconos? Porque no había miembros suficientes como para que hubiera diáconos en la iglesia. No se requería esa función, había una familia pastoral y una familia misionera que ayudaba, que podía cubrir con los servicios que necesitaba la iglesia. ¿Era una iglesia no bíblica porque no tuviera diáconos? No. ¿Por qué? Porque no era necesario en ese momento, y la aspiración que tenía la iglesia era a que cuando hubiera un núcleo, digamos, de miembros estable y con un determinado número, que además requiriera por número que hubiera hermanos que ayudaran, hubiera esos diáconos, hubiera esos maestros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, otro ejemplo, una iglesia, imaginémonos que llega una iglesia que tiene un pastor y ese pastor fallece, o ese pastor se va, deja el ministerio y se va. ¿Esa iglesia dejaría de ser una iglesia local bíblica? No, suponiendo que esa iglesia tenga la aspiración y la intención de tener lo antes posible esa figura de pastor. Otra cosa es que esa iglesia se quede sin pastor y quiera continuar sin pastor, y ahí hayan, pues eso, el ejército de Pancho Villa que decíamos otro día, uno predica un día, otro día, aquí cada uno hace lo que le da la gana. No, no sería ese el caso. Ahora, si la iglesia inicia una búsqueda de pastor que llevará X tiempo, mientras tanto la iglesia, pues entre los diáconos, ayudas de otros pastores de otras iglesias, puede seguir funcionando y puede seguir cumpliendo con su función, con esos
propósitos principales que hemos hablado antes de adoración, enseñanza, evangelización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a estos 4 temas que hemos estado viendo, Cristo la cabeza, organizada con oficiales, gobernada por los miembros y con 3 propósitos principales, como todo en esta vida, pues hay ciertas casuísticas, excepciones, situaciones coyunturales. Otra cosa distinta es que la Iglesia tenga la intención de no cumplir con estas cosas. Oye, yo es que tengo una iglesia y yo no quiero tener pastor. O yo quiero tener un gobierno distinto de lo que creemos que la Biblia establece que es ese gobierno congregacional. O yo he decidido que yo no enseño, ni evangelizo, ni hago las ordenanzas porque el pan está muy caro y no quiero hacerlo. Ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo unos principios que serían, digamos, lo que sería lo ideal, pero luego, como en todo en este caso, hay excepciones, ¿vale? Espero que este tema haya quedado claro, porque luego siempre, es que yo, y si, siempre puede haber ISIS, pero sí que la Biblia establece una serie de cosas que es lo que debería de ser y a lo que nosotros como iglesia aspiramos a ser y queremos ser, ¿vale? Que es esta parte de aquí. El segundo punto que estuvimos viendo, ¿cuál era? La base bíblica para tener miembros en la iglesia, ¿verdad? Para tener un cierto orden en este tema, un listado de miembros en la iglesia. Voy a pedir a Matías o a Michael que me ayuden a repartir la lección. De los que no la tuvieron, es la misma de la semana pasada, una por familia, por favor. Los que ya la tengan, no hace falta, porque ya es la misma de la semana pasada, ¿vale? Y estuvimos viendo una serie de textos, vimos solo 2 de ellos, pero vamos a ver hoy más, donde se identifica bíblicamente hablando que en la iglesia primitiva, en esa primera iglesia, en esa hay un libro que igual veremos alguna vez, un libro de escuela dominical, que es un estudio de los Hechos de los Apóstoles, que el libro se titula Cuando la iglesia era joven y audaz. Pues en estos momentos de esa iglesia joven y audaz de los Hechos de los Apóstoles, vemos ahí muchos textos donde nos hablan de los que están dentro, los que están fuera, en definitiva, de esos miembros de la iglesia. Estuvimos viendo el otro día, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 13, ¿verdad? También 2 Corintios 2:8, donde se nos habla de los que están dentro, los que están fuera. Luego veremos también versículo 12 y 13 de nuevo, ¿recordáis? Ese mandato que se ve, esa manera de organización de la iglesia que había con esa organización de miembros. Estuvimos viendo también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 3, cómo la elección de los diáconos fue realizada entre quiénes, entre los miembros, ¿verdad? Dice versículo 3 de Hechos de los Apóstoles 6, buscad pues hermanos de entre vosotros, ¿verdad? Hermanos de entre vosotros. Esos diáconos eran, por tanto, miembros de la iglesia, personas que se conocía, que venían a la iglesia y que fueron elegidas congregacionalmente por la iglesia. Y yo creo que ahí nos quedamos. Vamos a ver más textos relativos a esto. Vamos a empezar aquí por mi derecha, siempre las mujeres primero, o sea que vamos a dar ese privilegio a Rosario. Rosario, vamos a 1 Timoteo, capítulo 5. 1 Timoteo, capítulo 5. Vamos a ver qué nos dice ahí, versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 9, ¿verdad? ¿De qué está hablando aquí? Hay una necesidad, ¿verdad?, en la iglesia. Una necesidad relativa ¿a quién? A las viudas, ¿verdad? ¿Y qué dice este versículo? Sea puesta ¿dónde? En la lista, ¿verdad? Sea puesta en la lista. Por lo tanto, aquí nos habla claramente de que en la iglesia había una lista, ¿de acuerdo? Una lista, en este caso, de miembros de la iglesia y en concreto en este versículo de viudas. Ellos sabían quiénes eran las viudas de la iglesia, quiénes formaban parte, ellos sabían quiénes eran los miembros de la iglesia porque había una lista de miembros en esta iglesia. Estamos hablando de que este es el escrito de Pablo
¿A quién? A Timoteo, ¿verdad? ¿Y quién era Timoteo? Su colaborador, muy buena. Búscame 1 Timoteo 1:1. Espera, el 1... Espera un segundo, que... No sé si es el 1:1, un segundo, aguántame. No. 1:2 creo que no. Sí, viene ahí Timoteo, pero... en la 3, perdón. 3. 1:3, porfa. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Dónde estaba Timoteo? En Éfeso, ¿verdad? Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Con lo cual, aquí está hablando en este texto que hemos leído de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 9, que esa iglesia en Éfeso tenía una lista de miembros, sabía quiénes eran sus miembros y en esa lista se incluían estas viudas. Vamos a continuar, Conchi. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 47. Hechos 2, 41 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Porfa. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde se les añadían? Versículo 41. Dice que los que recibieron fueron bautizados a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia universal. O sea, tú cuando eres salvo te añades a la iglesia universal. Pero para añadirte a la iglesia universal ¿es necesario ser bautizado? Para añadirse a la iglesia universal ¿es necesario ser bautizado? O doy la vuelta a la pregunta, ¿quiénes forman parte de la iglesia universal? Todos los creyentes, ¿verdad? Por lo tanto, ¿para añadirse a la iglesia universal es necesario ser bautizado? No. Pero aquí, ¿cuál era el requisito para añadirse? ¿Qué hicieron primero? No. ¿Cuál es el primero? Versículo 41. Recibieron. Segundo, fueron bautizados. Tercero, se añadieron a la iglesia, ¿verdad? También versículo 47 que decía, que le ha leído Conchi, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No solo queda claro en que para añadirse a la iglesia universal no es necesario ser bautizado, y aquí habla de recibieron y fueron bautizados, sino que además el contexto también nos está hablando aquí de que se refiere a una iglesia en concreto. De hecho, si nos vamos a los principios del capítulo 2, estamos hablando de la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Contexto hace referencia a la gente reunida en Jerusalén. Lucas, además, habla en concreto de algo. Versículo 41. Habla de un número en concreto. Cuando hablamos o cuando ponemos al final de cada culto cuántos hemos sido, se está hablando de un número en concreto, no de la iglesia de Alpedrete, está hablando de aquí en concreto, ¿verdad? No está hablando, cuando habla de un número en concreto, es porque está hablando de un sitio específico. Se añadieron a ese lugar específico que era la iglesia en Jerusalén como 3.000 personas, ¿verdad? Son muchas cosas que nos dice que allí se añadieron, había un listado de miembros y está refiriéndose a una iglesia en concreta, en este caso la iglesia en Jerusalén. Vamos ahí con Chema, 1 Corintios, capítulo 5, versículos 12 y 13, estuvimos en el 13 la semana pasada. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 12 y 13. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Estuvimos viendo, ¿verdad?, el versículo 13 la semana pasada, hablando también de la disciplina de la iglesia, en ese versículo 13, cómo la iglesia ejerce esa disciplina sobre aquellos miembros de la iglesia. Estuvimos viendo también Mateo capítulo 18, ¿verdad? Y aquí se nos vuelve a hablar de, versículo 12, los que están
fuera y los que están dentro, ¿verdad? Los que están fuera y los que están dentro. Hace una diferencia entre los miembros de la iglesia y aquellos que no lo eran, ¿verdad? Versículo 12 y versículo 13. Carlos, vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, versículo 18, perdón, capítulo 18, versículo 27. Hechos 18, 27. Y queriendo el pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? Está hablando de Apolos, ¿verdad? Que era un hermano, si lo vemos ahí, versículo 24, y estamos hablando de que las personas, los miembros de una iglesia, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Le animaron y ¿qué más? Y escribieron, ¿verdad? Es decir, le dieron a este hermano, Apolo, una carta de recomendación, ¿para qué? Para que lo recibieran. ¿Para que lo recibiera quién? La iglesia a la cual había sido enviado, ¿verdad? Vemos esas cartas de recomendación que una iglesia escribía para que otra iglesia, los miembros de esa otra iglesia, cogieran y lo recibieron. También nos da idea de que como una iglesia organizada con miembros escribe a otra iglesia organizada con miembros cartas de recomendación. Lo mismo lo podemos ver, Darvis, ¿me puedes buscar Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2, por favor? Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconizada de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Fijaros que aquí es una carta escrita, ¿verdad?, por Pablo a los romanos y está pidiéndole a los romanos que reciban, ¿verdad?, a esta hermana Febe, está recomendándoles. Se escribe a los hermanos, a los miembros en la iglesia en Roma. Vamos a ver más textos por ahí detrás. Darvis, búscame Neris. Neri. Ah, que estás con la voz mal. Marvin. Gracias ahí con los gestos. Marvin. Hechos 20, versículo 7. Vamos a ver más cosas que nos hablan de ese listado de miembros, de la existencia de miembros en estas primeras iglesias. Hechos 27. Antes de que lo leas, porfa. No veo quién está al lado tuyo. Tu mujer. ¿Me puedes buscar 1 Corintios 11:20? ¿Puedes? Si no, Luis, ¿sí? 1 Corintios 11:20 y Luis, Hebreos 10:25, ¿vale? Hebreos 10:25. Vamos con Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Bien, vemos aquí cómo la iglesia tiene sus servicios, están haciendo el partimiento del pan, o sea, están cumpliendo con una de las ordenanzas. Pablo también les está enseñando, les está predicando, porque dice que se alargó el discurso hasta la medianoche. 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Vemos aquí de nuevo esas reuniones que se producían, o sea, había servicios. En estas iglesias primitivas se estaban produciendo esos propósitos principales que hemos visto antes de enseñanza, de partimiento del pan, de predicación. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Vemos, no dejarse es una exhortación, ¿verdad?, que realiza el escritor de Hebreos a no dejar de congregarse. Aquí no se especifica, como en otros versículos que hemos visto, que hubiera una lista como tal de miembros, pero sí se especifica que hubiera una iglesia organizada por personas que estaban desarrollando esos principios que hemos visto antes. Ahora bien, ¿esto quiere decir que en estas iglesias primitivas se hacían las cosas de la misma manera que lo hacemos nosotros hoy en día?
Probablemente no. Con el paso de los tiempos ha ido evolucionando también la organización de la Iglesia. Es posible que en la Iglesia primitiva no hiciera una reunión como tal de miembros que votaran a mano alzada un presupuesto de la Iglesia, por ejemplo, como hacemos en la reunión anual que hacemos en el mes de enero, o a lo mejor no había presentaciones de miembros como hacemos nosotros aquí. Una serie de cosas que han ido evolucionando con el paso del tiempo. Sin embargo, no hay duda, teniendo en cuenta todos los versículos que hemos estado viendo de que estas primeras iglesias tenían miembros y que había un listado donde se especificaban, ¿verdad?, todos esos miembros que formaban parte de la iglesia. Teniendo en cuenta esto, no sé si conocéis, o a lo largo, gente a lo mejor creyente de muchos años, que puede conocer a personas que digan, bueno, yo asisto a la iglesia, pero ¿para qué voy a ser miembro de la iglesia? ¿Qué razón tiene ser miembro de la iglesia? Entonces mi pregunta es, visto todo esto que estamos viendo, toda esta cantidad de textos bíblicos que hay aquí, ¿hay alguna razón para que nosotros no seamos miembros de una iglesia local? Bíblicamente hablando, no. Bíblicamente hablando, no. Es verdad que no tiene que ser, llego a la iglesia e inmediatamente quiero ser miembro de la iglesia. Nosotros tenemos aquí en la iglesia establecido, ¿verdad?, un protocolo. El protocolo tiene que ser personas que vengan habitualmente, o sea, que vengan de forma recurrente a la iglesia, que compartan nuestra misma fe y práctica, se les entrega un dossier donde vienen cuáles son los principios de la iglesia, tienen que ser personas salvas y bautizadas. O sea, esto no es entro por la puerta y ya soy miembro, pero cumpliendo esos requisitos no tiene por qué haber ninguna razón para que una persona no se congregue en una iglesia como miembro, ¿verdad?, bíblicamente hablando. Vamos con el último punto. Empezamos esta lección hablando de si era importante hablar de la iglesia local o enseñar acerca de la doctrina de la iglesia local. De una forma casi unánime, por no faltar al maestro, dijisteis que sí, que era importante hablar de esta doctrina de la iglesia local. Pero vamos a ver ahora bíblicamente por qué es importante esta doctrina de la iglesia local. Vamos a ver varios ejemplos. El primero de ellos, y más importante si cabe, es porque la iglesia local está establecida por el Señor Jesucristo. Me había quedado con Luis. Paqui, ¿me puedes buscar? Venga. Mateo 16, 18. Venga, tú tranquila, con paciencia. Pero firme, ¿eh? Mateo 16, 18. Ofir, por favor, me vas buscando Mateo 18, 17. Mateo 18, 17. Venga, ya que estás preparada no pierdo la oportunidad. Mateo 16, 18. Venga, ya voy, pero quieta estoy. Vamos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto que muchos cristianos, ¿verdad?, malinterpretan, de tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dando la iglesia católica, ¿verdad?, ese punto de que la iglesia católica está edificada sobre esta roca que es Pedro, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos ese juego de palabras que se realiza en griego entre la palabra Pedro, que es el griego Petros, que significa piedra pequeña, y sobre esta roca, Petra, que es una roca de fundación, ¿verdad? Una roca, una base, que es ¿quién? Cristo, ¿verdad? Cristo. El Nuevo Testamento explica claramente que esa piedra fundacional, que esa piedra de fundación, es Cristo. Vamos ahí, Ofir, ahí te dejo en stand-by, luego seguimos contigo. Vamos con Deyanira, pero guárdame ese texto, porfa. Hechos 4:11. Hechos 4:11. Jacobo o María, uno de los dos, me podéis buscar, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Estamos viendo aquí como el Señor Jesucristo, esa roca, ¿verdad?, es esa piedra que funda la iglesia. Él iba a organizar
aquello que habría creado, y Él es ese fundamento, ¿verdad?, para la iglesia local. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Verdad? Este Jesús es esa piedra desechada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es un error pensar que alguno de los apóstoles, en concreto Pedro, pudiera cumplir esa función, que es una función o un rol dado única y exclusivamente para el Señor Jesucristo, que dice 1 de Pedro 2, 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también confía en la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fijaros que el propio apóstol Pedro está hablando de que esa principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Y para terminar con el texto que ha leído Paqui antes en Mateo capítulo 16, versículo 18, el propio Señor Jesucristo está diciendo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Mi iglesia. El Señor Jesucristo está enfatizando que Él es el único arquitecto, constructor, dueño y señor de la iglesia local. Entonces, claramente ahí la iglesia establecida por Cristo mismo. Volvemos ahí, Ofir, Mateo 18, 17, enseñando aquí acerca de la disciplina en la iglesia, Mateo 18, 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y público. Vemos como el Señor mismo dio a la iglesia potestad para resolver sus propios problemas y tomar sus propias decisiones en lo referente a la disciplina de los creyentes, ¿verdad? Es responsabilidad de la iglesia dar importancia a esto y ver claramente cómo la iglesia está establecida por Cristo mismo. Vamos al segundo punto. Estamos ahí ahora con María, vamos a ver varios versículos que están en el libro de Hechos. Voy a pedir, María, que vayas ahí, porfa, al libro de Hechos, empezando por el capítulo 5, versículo 11, José, capítulo 8, versículo 1, Mario, capítulo 9, versículo 31, hay otros versículos más, vamos a empezar con eso, y vemos cómo la iglesia está establecida por Cristo, siendo o empezando su labor con los apóstoles y con los primeros creyentes. Vamos a ir con Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 11. Estamos aquí en esa historia, ¿verdad?, de Ananías y Safira, y vemos aquí la iglesia. Vino gran temor sobre toda la iglesia, que estaba formada por todos los que vienen en los versículos anteriores, los apóstoles y los creyentes. Vamos a ir, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vemos aquí de nuevo esa persecución contra la iglesia, 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quiénes aparecen aquí, verdad? De nuevo las iglesias. Fijaros que en todos estos textos y otros muchos que hay aquí, no habla de que cuando ocurrió el episodio de Ananías y Safira, el grupo de jóvenes de la iglesia en Jerusalén tuvo gran temor. O cuando hemos estado viendo en el capítulo 8, el grupo de damas que había por allí que se juntaban a orar, tuvo gran temor. O los que salían a repartir folletos de la época tenían gran temor.
la única estructura que había en ese momento y que es bíblicamente o que es totalmente bíblica, es la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Ellos no organizaron otra cosa que no fueran iglesias, y todas las actividades que se realizaban y que hemos estado viendo antes, el partimiento del pan, la enseñanza, la predicación, no se hace en ninguna otra organización o estructura que no sea la iglesia. No se hacen cosas fuera de la estructura de la iglesia. Vemos la iglesia formada por los apóstoles y esos primeros creyentes. Vemos también más cosas. El Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros forman el Nuevo Testamento? Venga, pregunta de escuela dominical de niños. 27. ¿Cuántos de ellos son cartas escritas a iglesias? Esto es como el precio justo. Ya sabes que el precio justo, tienes que ir al precio justo, pero sin pasarte. 13 se pasa. 12 se pasa también. Venga. ¿Quién da más? Se pasa también. Se queda corta. Venga. 9. Una tercera parte de los libros del Nuevo Testamento, una tercera parte fueron escritos a iglesias. Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, a los cuales hay que añadir 3 más que son cartas escritas a pastores de iglesias, como es 1 y 2 de Timoteo y Tito. Total, 9 iglesias más 3 a pastores, 12 en total, de 27 son escritos directamente dados a iglesias. Fijaros la importancia que se da en el Nuevo Testamento a esas iglesias locales, con esas cartas específicas a esas iglesias locales. Seguimos avanzando, que se nos echa el tiempo encima. Me he quedado con Mario. Natalia, 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15. ¿Qué nos dice ahí el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo? 1 de Timoteo 3:15. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Hemos dicho antes que el apóstol Pablo estaba escribiendo a Timoteo, que Timoteo era ¿quién? Pastor de Éfeso. Hay estudiosos que dicen que cuando Pablo estaba escribiendo esto, tenía la visión de lo que era el templo de Artemisa o de Diana en Éfeso. El templo de Artemisa o Diana en Éfeso es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿vale? Para los que no lo sepan, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era un templo muy grande que ahora prácticamente no existe. Yo he tenido el privilegio de estar en Éfeso, no existe, quedan 4 basas de columnas, pero para que os hagáis una idea, tenía un total de 127 columnas de mármol chapadas en oro. Entonces tenía esa imagen y está haciendo ese paralelismo de ese gran templo, de esa gran obra, con lo que sería la iglesia, donde Cristo, donde el que está hablando aquí, la palabra de Dios, ¿verdad? Esa iglesia es la columna y baluarte. El baluarte aquí hace referencia al fundamento, ¿verdad? Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ese fundamento que es Cristo, que es su palabra, esa palabra que ha sido dada ¿a quién? Bíblicamente hablando, ¿a quién ha sido dada la palabra de Dios? A la iglesia, ¿verdad? No ha sido dada a un concilio, no ha sido dado a un sínodo, no ha sido dado a una organización evangelística, ha sido dado a la iglesia local. Esa baluarte que es la iglesia, esa columna, ¿de acuerdo?, que sustenta el edificio, que sustenta es la iglesia, esa iglesia local. Más cosas que podemos ver aquí. El evangelio se expandió, ¿verdad? Empezó en Jerusalén, como hemos estado viendo en el libro de los Hechos, y de ahí saltó ¿a dónde? Benjamín, ¿me puedes buscar 1 Corintios 16, 19? 1 Corintios 16, 19.
La iglesia empezó ahí en Jerusalén y se fue expandiendo. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Las iglesias de Asia, esa expansión del Evangelio desde Jerusalén, desde Judea, tuvo como consecuencia o resultó de la formación de otras iglesias. De ahí la importancia de la iglesia en la expansión del Evangelio. Me acuerdo aquí del tema de misiones, por ejemplo. Me acuerdo de esos misioneros que van formando iglesias, salen de una iglesia local a formar nuevas iglesias, no salen de una iglesia a formar otras cosas. Cuando la iglesia en estos primeros tiempos se expandió, no se expandió para crear otra cosa distinta de iglesias locales. Y el último punto, y aquí ya dejaría paso al pastor, porque el último punto habla de el énfasis que hace la iglesia local, Apocalipsis, y el pastor ahora en su podcast está hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Él ya podría coger, yo no voy a entrar en eso, vamos a leer ahí un texto nada más, no sé tu nombre, perdóname, ¿a la de Benjamín? Ruth, ¿tienes Biblia? ¿Me puedes buscar, por favor, Apocalipsis 1:4? Apocalipsis 1:4 y también el versículo 20, Apocalipsis 1:4 y también el versículo 20. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿A quién está escribiendo aquí el apóstol Juan por medio de revelación del Señor Jesucristo? A las 7 iglesias, ¿verdad? El pastor ha comentado en su podcast que esas iglesias también muchos estudiosos estiman que hacen referencia a iglesias en distintos periodos de tiempo, pero lo que está claro es que eran 7 iglesias locales que existían en ese momento y que estaban en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, hemos visto hasta ahora, faltan 3, todavía 7 iglesias que estaban allí constituidas, a los cuales el apóstol Juan está escribiendo, y fijaros que el último libro de la Biblia, inspirada por Dios, la importancia que se le da a la iglesia local. Hoy en día hay muchas organizaciones que pueden apoyar a la iglesia, movimientos juveniles, clubes cristianos deportivos, agencias de ayuda a los necesitados, programas de radio, programas de televisión, personas que cogen y distribuyen literatura o Biblias, grupos de mujeres, asociaciones evangelísticas. Todas estas organizaciones pueden ayudar a la iglesia. Ahora bien, estas organizaciones que pueden ayudar a la iglesia y que pueden tener un buen propósito, en ningún caso deben sustituir la función de la iglesia local. Siempre lo primero y principal debe ser la iglesia local. ¿En qué sentido digo esto? No solo porque bíblicamente es así, sino porque igual a veces nosotros nos dejamos llevar por otras cosas que nos quitan tiempo de la iglesia. ¿Es bueno ayudar en un ministerio de evangelización? Sin duda alguna. ¿Es bueno quedar, sobre todo con edades un poco complicadas, jóvenes, con otros jóvenes creyentes, mejor que estar con otros no creyentes haciendo cosas que no se deben? Sin duda alguna. ¿Eso debe de coger y debe de sustituir el tiempo que tenemos que darle a la iglesia? No. No. Eso es el kit de la cuestión. ¿Es bueno? Sí, pero todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. ¿Y esto por qué es así? Lo hemos visto. Porque la iglesia es la única organización que viene establecida por la Biblia. Es la organización a la cual se le ha dado la labor de proclamar la palabra de Dios. Hay otras personas que pueden decir, es que la iglesia no está haciendo su labor, es que la iglesia
está fallando, es que la Iglesia no coge y no me ayuda en este problema concreto. Bien, pues nosotros lo que tenemos que coger es intentar que eso cambie, ¿verdad? Pero debemos hacerlo dentro de la Iglesia. No podemos despreciar la Iglesia por los fallos que podamos tener nosotros como hombres dirigiendo la Iglesia. Nuestra responsabilidad es orar, trabajar en la Iglesia y trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios, que es trabajar en la Iglesia. Dios nos exhorta a trabajar y a trabajar dentro de la Iglesia. Y otras cosas es una más, es un añadido. Es como las clases extraescolares, no sustituyen a la escuela, es una más. Pues esto es igual. Entonces, creo que ha quedado claramente expuesto la importancia bíblica de la Iglesia local. Nos quedan 2 minutillos, no sé si tenéis alguna aportación. William. Más que aportación, es como comentarte, estuve compartiendo con un hermano que escuchó esta clase la semana pasada y él no estuvo de acuerdo con muchas cosas. Entonces, te lo voy a comentar por si acaso hay otro hermano aquí que de repente no tiene claro la situación, ¿no? Él me decía, ¿cómo es posible que el hermano va a decir que una iglesia, un grupo de hermanos que están en una casa o en esos países, que de repente no tienen, digamos, el privilegio que tenemos nosotros de estar en una organización estructurada con todos estos requisitos para denominarse iglesia? Y ellos no tienen ese privilegio, ¿cómo el hermano va a decir que no es una iglesia cuando la Biblia enseña que, y me sacó Efesios donde habla que puso sobre todas las, puso a Cristo como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo? Entonces, estas personas que no disfrutan de esta estructura como tal. Entonces, ese texto hace referencia a la Iglesia universal, no a la Iglesia local. Eso, pero entonces, claro, yo lo que les puse, yo lo que dije fue... El cuerpo de Cristo es la Iglesia universal. Eso, una cosa es la estructura, que es lo que estamos hablando en cuanto a la organización, pero no niega de que también se refiere a nosotros como iglesia. Entonces, te lo comento. Es lo que hemos hablado, lo que he hablado al principio. Bíblicamente hablando, se definen unas características que debe tener la iglesia local. Luego, como todo, hay excepciones, ¿de acuerdo? Lo que yo quería dejar bien claro es que el reunirnos en un determinado sitio fuera de no constituye una iglesia. La iglesia es la iglesia. Y luego, si un grupo de hermanos, si tú y yo con nuestras respectivas mujeres nos vamos al campo a adorar al Señor, nosotros no formamos una iglesia, formamos un grupo de creyentes en el campo adorando al Señor. No formamos una iglesia, ¿vale? Luego hay situaciones particulares, insisto, países perseguidos y todo eso que tú quieras, pero también hemos puesto ejemplos de hermanos en países perseguidos que forman su iglesia, aunque sea en la clandestinidad, ¿de acuerdo? Hemos visto que la iglesia tiene que tener una serie de características. Hemos visto el tema de la organización con sus excepciones, como tiene que haber. Hemos visto que está gobernada por sus miembros y hemos visto que cogen y hacen una serie de principios. Esa iglesia de 2 personas reunidas en casa es una iglesia que realiza las ordenanzas, es una iglesia que coge y enseña la palabra del Señor, la enseña entre 2. O sea, todo tiene su circunstancia, entendamos. Pero ese versículo de Efesios hace referencia a la iglesia universal, no a la iglesia local. O sea, que eso no, ese texto no me vale. Es como cuando Jesucristo dice, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero eso no hace referencia a la iglesia, ¿de acuerdo? Si tú y yo nos reunimos a orar en casa, el Señor está en medio de nosotros, pero no constituimos una iglesia. ¿Vale? No sé si eso ha quedado claro. Pastor, si tú quieres hacer alguna aclaración en ese sentido. Hermano. Un segundo. Hiciste leer, sí. Habla acerca de la iglesia que está en casa. Hay más o menos unas 20 referencias de que los cristianos primitivos se reunían en casa. No se reunían en el templo por el tema de la persecución que habla, por Nerón, Trajano, por esos emperadores que eran, no eran el enemigo de los cristianos, sino que había una tendencia a echarles la culpa a los cristianos por cualquier cosa que pasaba en la nación, por términos políticos. Entonces, eso también... Pero que se reunieran en la casa no quiere decir que no fueran iglesia. Porque hemos enseñado que la iglesia no es este local. La iglesia es un conjunto de miembros organizado con unas labores. Las labores las tengan en casa o las tengan en un local como puede ser este. Esta iglesia empezó en una casa, como el 100% de las iglesias que empiezan
Porque tú cuando empiezas con una familia pastoral y uno o dos miembros no tienes capacidad, sobre todo económica, a la hora de coger. En la iglesia primitiva, no solo en casas, que también hablan mucho en los Hechos de los Apóstoles, se reunían en las catacumbas, por ejemplo, que eran los cementerios que había, y por eso no eran iglesias. No. Es que más en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, locales como tales, no había. No había. Esta semana, dando vueltas un poco a lo que habíamos hablado en la bíblica del domingo pasado, no sé si fue en algún sala de la iglesia que hubo una imagen que me llamó mucho la atención, era una iglesia en África, con la Biblia abierta, todos los negritos, y eran 4 palos con Sí. una tela arriba. Fijaros que en ningún caso hemos estado hablando de que la iglesia tenga que constituirse en un local. No es ese el tema. El tema es, que está primero Enoc, Cristo la cabeza, organizada, como cosas que hemos visto como parámetros bíblicos que tiene que tener la iglesia. No tiene por qué ser en un local, habrá sitios que los tengan, habrá sitios que no los tengan. ¿Vale? Lo que quiero dejar claro es que 2 hermanos reunidos en un sitio fuera de, salvo que cojan, no constituye como tal una iglesia. Sí, es que ha habido un proceso, creo que aquí sucede lo mismo. Digamos, con mi esposa, con mi hija, formamos un grupo de estudio bíblico en una casa. Ese grupo crece y ya pasa a ser centro de estudio bíblico. Ese centro de estudio bíblico crece, pero yo pertenezco a la iglesia Más Vida. Sigo asistiendo, pero asisto ya a ese grupo de estudio bíblico. Ese grupo de estudio bíblico creció, yo tengo ya 40 personas, comunico a la iglesia y el grupo solicita a la iglesia Más Vida que les permitan constituirse como iglesia. Eso es lo que al menos... Pero eso, por ejemplo, es un grupo de estudio. Otra cosa es que luego ese grupo de estudio se quiera constituir, aparte de, como una iglesia con... Sí, bueno, o se solicita o ellos mismos quieren constituirse como tal. Pero es un grupo de estudios. O, insisto, personas que se juntan, células, por ejemplo, células que en una casa, pues para leer la palabra del Señor y orar, miembros de una iglesia o de distintas iglesias. ¿Ellos forman una iglesia como tal? No, no es el caso. Son cosas que van avanzando, que luego a lo mejor esos van creciendo y dicen, oye, pues mira, yo tengo una célula en Cienpozuelos y todos somos de alrededor. Oye, vamos a constituirnos como iglesia con la elección de un pastor, con los requisitos que sean de pastor, etcétera, etcétera, porque venir hasta Alcorcón nos pilla lejos y queremos constituirnos como tal. ¿Vale? Son cosas, son evoluciones de lo que serían. José, muy rápido, que estamos ya pasados de tiempo. Cuando dice que hablan Hechos 16, 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Pero la iglesia que quizás estaba en su casa era un grupo grande y había una estructura de diáconos, pastor, y hacían las ordenanzas. Sí, insisto, las cosas como se hacían en ese momento no tienen por qué. Estamos hablando del espíritu que se hacía ahí. En ese momento no existían locales como lo que existe ahora. Probablemente incluso se reunieran en casas, si había espacio para ello, o probablemente incluso en zonas apartadas al aire libre. Pero no por eso dejaban de ser iglesia, porque tenían un pastor, un obispo, que se ve claramente en el Nuevo Testamento, tenían sus diáconos, daban sus ordenanzas, o sea, cumplían una serie de cosas, aunque fuera en un sitio al aire libre. ¿Vale? Bueno, terminamos aquí. Próxima semana no, creo que estaremos 2 semanas sin tener escuela dominical por mí. Habrá por parte de Steven y luego retomaremos lección número 2. ¿Vale? Paramos hasta 1:30 y ya empieza segundo culto.